Las competencias de atención van direccionadas a la satisfacción de las necesidades del cliente, pretendiendo que la atención al cliente se convierta en un hecho confiable, empático, de acciones tangibles, seguro y que dé respuestas a los clientes. Evidentemente, la percepción del cliente sobre la calidad de la atención estará supeditada a factores ambientales, situacionales y personales que quedan fuera del alcance de las organizaciones y de los prestadores de servicio. Sin embargo, la calidad del producto o servicio, el costo y la calidad de la atención siempre serán de mayor peso en la percepción del cliente. La confiabilidad, tangible, empatía, aseguramiento, capacidad de respuesta, estará direccionada a la calidad del servicio y como consecuencia a la satisfacción del cliente. Que la atención sea confiable nos habla de realizar acciones en forma precisa, continua y en las ocasiones que sean requeridas. La tangibilidad en la interacción está dirigida en la apariencia de todo lo que esté a la vista del cliente, ya sean las instalaciones físicas, el equipo, la presentación personal de los empleados, los productos y aspectos como colores, texto e imágenes en la presentación de la publicidad y en Internet. Crear relaciones empáticas nos habla de competencias personales y también de competencias de atención que permitan proveer el cuidado y la atención personalizada que el cliente espera, mientras que el conocimiento de los empleados asegura al cliente que ha sido asesorado y asistido de la forma adecuada, permitiéndole estar seguro. La capacidad de respuesta es lo que un cliente desea al momento de saciar una necesidad u obtener soluciones a un requerimiento, ya que es el acto que proporciona una atención rápida y certera. El fundamento principal de la atención al cliente es la satisfacción de sus necesidades y generar su fidelidad, y solo llegaremos a esta complacencia si descubrimos sus requerimientos ciertos. La carencia de una cosa, que es necesidad, puede ser consciente o inconsciente en los individuos. Llegar a identificar estas necesidades en muchas oportunidades no es tarea fácil, ya que éstas pueden encontrarse bajo el velo de un deseo, forma en que se quiere satisfacer una necesidad en concreto. En forma más gráfica tendremos necesidad es igual a carencia, a acciones limitadas y deben ser cubiertas, mientras que el deseo forma de satisfacer las necesidades ilimitadas y evoluciona. Los clientes por lo general manifiestan sus necesidades desde su perspectiva y con un lenguaje particular. No necesariamente el producto o servicio que desean obtener sacia esta necesidad. Tenemos entonces que necesidad es una carencia. Vestirse para protegerse de la intemperie es limitado. Deseo es forma de satisfacer necesidades. Cubrir con gran variedad de vestidos es ilimitado. No necesariamente el producto elegido sacia su necesidad. Es por ello que surge la necesidad de establecer estrategias que nos permitan llegar a detectar estas necesidades. Posteriormente debemos analizar el puesto que ocupamos dentro de la organización, ya que este es el que nos lleva a la interacción con el cliente y determina la cualidad de las necesidades que el cliente va a presentar. No son similares las necesidades del cliente que interactúa por la compra de un producto tangible a las del cliente que solicita atención por un servicio postventa. Por otra parte, el análisis del medio externo e interno donde nos desenvolvemos pudiera darnos el apresto necesario al momento de detectar las necesidades de los clientes. Debemos entonces valorar las condiciones del medio natural que nos rodea, entre ellas el clima y el paisaje geográfico. La población y su composición es otra de las características del medio que debemos conocer, pues ello nos dará las condiciones del mercado y sus requerimientos. Conocer las condiciones económicas de la región donde se desenvuelve nuestra organización es de suma importancia para conocer los alcances monetarios de la población. El nivel de formación y las costumbres de la población enmarcan el entorno sociocultural que marca en un alto porcentaje las necesidades y deseos de consumo de un cliente y sus exigencias de atención. Como condiciones del medio interno debemos conocer los medios, procesos y productos de nuestra competencia, así como las estrategias específicas para satisfacer las necesidades de los clientes y su visión de las necesidades de los mismos.
Para satisfacer las necesidades manifiestas y no manifiestas de los clientes, J.M. Juran expone 3 formas de detectar las necesidades. Primero, ser cliente. Segundo, comunicarse con los clientes. Y tercero, simular el uso por los clientes. El ser cliente está enmarcado en 2 vertientes. La primera, en diseñar tareas que coloque a los empleados en situaciones de cliente y éste quede expuesto ante sus necesidades. Y la segunda, en el establecimiento de acciones de formación que ubiquen a los empleados transitoriamente en necesidades superiores a las que puedan ser percibidas desde sus propios ambientes de trabajo. Expone el mismo autor la importancia de la comunicación en el proceso de detección de necesidades, afirmando que esta es una de las formas más comunes de búsqueda de la información. La indagación a través de la comunicación se realiza a través de 2 métodos. Primero, comunicación iniciada por los clientes, la que está en la mayoría de los casos relacionada con la insatisfacción de los productos o servicios. Comunicación iniciada por los prestadores de servicio. Está orientada hacia la investigación de la satisfacción de los productos o servicios. Esta comunicación puede realizarse en forma de investigación de mercados o a través de la comunicación directa con el cliente en el momento de la interacción. En cualquiera de los métodos antes mencionados, la información se obtendrá a través de la formulación de preguntas adecuadas sobre los productos y servicios y sus preferencias. El mismo proceso de investigación en sí reporta beneficios directos sobre la interacción con el cliente, ya que éste se siente involucrado en el proceso de generación del producto y le crea mayor confianza sobre la organización. En este tipo de indagaciones se realizan preguntas abiertas, cerradas y preguntas condicionales. Las preguntas abiertas tienen como objetivo hacer que el cliente exprese una opinión que sea fuente de mayor cúmulo de datos posibles a fin de obtener gran cantidad de información. Un ejemplo de este tipo de pregunta es: ¿cuál es su tipo de publicación favorita? Las preguntas cerradas son utilizadas para reforzar la información que ya hemos obtenido a través de las preguntas abiertas o de supuestos que nos hayamos formulado. Las preguntas cerradas son utilizadas en mayor proporción cuando los clientes son introvertidos o no ofrecen información concisa a través de las preguntas abiertas. Entre tanto, las preguntas condicionadas son realizadas para que el cliente nos dé la respuesta que queremos obtener. Por lo general se realizan para crear el ambiente necesario antes de una venta o una cobranza. Simular el uso por los clientes, en palabras de J.M. Juran, son las pruebas realizadas sobre los productos y servicios que permiten revelar con mayor precisión las características específicas de la calidad de los productos y servicios durante su uso o ejecución. En los casos de los prestadores de servicio, se recomienda hacer pruebas localizadas de los productos que tienen en existencia para detectar fallas o comprobar la calidad. Con esta información se coloca a la vanguardia de las necesidades que pudiera expresar un cliente. Una condición constante que impide la detección de las necesidades del cliente es el lenguaje utilizado por él para la expresión de sus necesidades y deseos, visualizándose de forma inmediata la existencia de 3 lenguajes. Lenguaje del cliente, forma en que el cliente llama o nombra necesidades o deseos para saciarlas. Lenguaje técnico, lenguaje utilizado por expertos o gremios relacionados con la fabricación y comercialización de un producto o servicio. Lenguaje común, lenguaje genérico utilizado por una sociedad o población ubicada en cierta ubicación geográfica. Las soluciones dadas para estas situaciones por J.M. Juran son las siguientes: la utilización de un glosario de términos que unifique los significados y términos claves para una situación, un producto y una industria dada. No significará lo mismo un tomador para una compañía de seguros que para un cantinero. El uso de muestras permite evitar la falla descriptiva de determinado producto en cuanto a su color, textura o contenido. Las muestras son de gran valor para detallar las necesidades al momento de la compra de una tela, un repuesto para vehículos o un tinte para el cabello. La normalización o estandarización dará a los clientes información específica que permitirá obtener el producto o servicio que realmente necesita. La normalización es una codificación insertada en algunos productos o servicios que le permitirá reponer el producto ya agotado por otro. Por ejemplo, cuando una bombilla se agota, el cliente determinará por la codificación que ésta trae, 40 vatios, qué bombilla debe comprar. Existen condiciones que pudieran ser aliados en momentos de detectar las necesidades de un cliente, siempre y cuando no lo convirtamos en una barrera prejuiciosa hacia el cliente. Estos condicionantes están divididos en condicionantes externos e internos.
Entre los condicionantes externos tenemos el nivel económico, la capacidad de compra a plazos y el tipo de productos que se desea consumir. El aspecto cultural, los valores, las ideas y las costumbres. Los entornos tecnológicos, los cuales moldean los deseos del consumo. La visión ambientalista ha modificado las pautas de consumo al cambiar las necesidades de los clientes. Los niveles y clases sociales marcan las estructuras de las necesidades de los clientes, la influencia del entorno familiar y de amigos. Los condicionantes internos se expresan de la siguiente manera: la motivación y los deseos del cliente, la actitud y la disposición, la experiencia de vida y la experiencia de compra, uso y disfrute de los productos y servicios, el estilo de vida, actitudes, comportamientos e ideas que diferencian un grupo de otro. Debemos internalizar que el fin de la detección de las necesidades es poder comprender las carencias del cliente y su entorno para poder satisfacerlas de forma precisa. Si un cliente queda insatisfecho por un producto o servicio, experimenta un estado de incomodidad y, según estudio realizado por María José Escudero, el 3% de las insatisfacciones de un cliente terminan en una queja por vía formal. El 15% de los clientes se queja por vías informales, boca a boca. Y el 30% está seguro de tener razones para reclamar, pero nunca lo hace. La conclusión de la investigación es que el 48% de los clientes insatisfechos no vuelve a solicitar atención y además impactan en forma negativa a sus conocidos para que no se acerquen a nuestra organización. En lo antes mencionado radica la importancia que tiene para la organización y los empleados el conocimiento cierto de las necesidades de los clientes. En alguna oportunidad se ha preguntado si usted escucha bien. Imaginamos que la respuesta automática será sí. Cuando hablamos de escuchar no nos referimos a la función biológica de oír, que posee en grados diferentes la mayoría de las personas y que es confundido usualmente con la acción intencionada de escuchar. Oír es el acto de captar las vibraciones de los sonidos que nos circundan, sin poner énfasis en alguno, a menos que alguno, por su intensidad o por alguna particularidad, pueda generar especial atención en este. De hecho, podemos concentrarnos en lugares llenos de sonidos y podemos escuchar nuestro nombre de entre mucha algarabía. Cuando solo oímos, por lo general, corremos el riesgo de reunir información muy básica de las personas con las cuales nos estamos interrelacionando y a su vez proporcionamos información escueta consona con la recibida. Asimismo, sacamos conclusiones rápidas y vagas en relación a estas personas generando juicios errados. Entre tanto, cuando aplicamos escucha activa podemos recabar mayor información de nuestro interlocutor, lo que nos permitirá llegar rápidamente a su necesidad y dar respuesta a estas. Las conclusiones a las que llegaremos basadas en una información más amplia permitirá generar juicios más ajustados. Por lo general, los problemas de comunicación en un alto porcentaje pueden ser atribuidos al hecho de no saber escuchar por parte de los intervinientes. Casi siempre el mismo emisor y receptor en un proceso comunicativo con cambio de roles está más atento a la emisión correcta de sus ideas que a la escucha con conciencia. Esto debido quizás a que se cree que el acto de escuchar es inconsciente e incluso automático. Investigaciones han demostrado que el acto de escuchar posee exigencias cognitivas superiores a las de hablar, colocando la escucha como un proceso cognoscente de gran importancia, ya que requiere, entre otras acciones, decodificar símbolos de habla de otros, análisis de la intencionalidad de la comunicación de otros, distinguir el tono y la entonación, y distinguir el ambiente y sus aportaciones. Es por ello que podemos decir que la escucha activa es el esfuerzo físico y mental que se realiza al querer captar cabalmente el mensaje que emiten otros, para en consecuencia poder responder en forma adecuada. En el proceso de la escucha activa se coloca en acción todos los sentidos, haciéndose un proceso multisensorial ya que podemos recibir información a través de ellos. Evidentemente los sentidos que reportan mayor información son el oído y la vista, aunque el gusto, el tacto y el olfato pudieran presentar datos para completar nueva información. Debemos tener presente que solo la escucha activa nos dará las herramientas necesarias para detectar las necesidades reales de los clientes, incluso aquellas necesidades que no han sido determinadas conscientemente por ellos mismos. Para ejecutar la escucha activa se debe tener disposición psicológica y seguir, en la medida de lo posible, los pasos detallados a continuación. 1. Ser consciente del otro.
comprender la necesidad que existe en el otro de comunicarse. 2. Detallar el lenguaje, tanto sus palabras como su lenguaje corporal. 3. Definir el mensaje, saber de qué habla y a qué se refiere. 4. Detectar comportamientos o palabras claves, detectar palabras, acciones y actitudes que pueden proveernos de pistas para llegar a información no evidente. 5. Interrogarse en cuanto a la comprensión del mensaje, hacerse una llamada a sí mismo para concretar qué se ha comprendido y cuánto falta por alcanzar. 6. Dar feedback resumiendo, a través de frases tales como usted lo que quiso decir fue, el detalle es. El autor Mark Goldstone, en su libro Solo Escucha, considera que una de las fallas más frecuentes en la comunicación y que no permite ejecutar la escucha activa es la velocidad que le imprimimos a nuestras interacciones con los clientes, llegando al punto de pensar por estos. La velocidad desmedida en la interacción nos conlleva a cometer los siguientes errores. Respondemos antes de que el cliente pregunte. No prestamos atención cuando ya hemos escuchado la misma situación en otros clientes. Minimizamos la situación por la cual el cliente está pasando. Damos una asesoría inadecuada. Transferimos al cliente a una dependencia equivocada. Vendemos un producto equivocado. Entre tanto, los beneficios que nos reporta la ejecución de la escucha activa son: damos respuestas adecuadas a nuestros clientes. Los clientes se sienten valorados, atendidos y evidentemente escuchados. Se logra empatía con el cliente generando confianza y respeto hacia la organización, camino de la fidelización. Se eliminan las tensiones en los clientes. Evita molestias adicionales en el cliente. Por lo antes descrito, podemos determinar que la ejecución de la escucha activa durante la interacción de atención al cliente es de suma importancia y en definitiva la podemos aplicar para comprender lo que nos dicen los clientes a través de sus anécdotas, sus historias, sus posturas, gestos y sus quejas. Podemos percibir y comprender lo que los clientes nos quieren decir. Para detectar las necesidades reales y subyacentes en el cliente. Cuando los clientes hablan y gesticulan, expresan cosas directamente, pero otras quedan debajo de la interpretación del prestador de servicio. Interpretar las necesidades subyacentes es fundamental en el proceso de atención al cliente. Para evitar suposiciones que empañen la interacción con el cliente. ¿Cuántas veces mientras el cliente habla, quien lo atiende está pensando en la respuesta? Si quien atiende afianza el proceso de la escucha activa, tardará un poco más, pero el cliente estará atendido y su satisfacción será mayor. El manejo de las emociones está relacionado con el concepto de inteligencia emocional, término que comenzó a utilizarse a partir de mediados del siglo XX, pero que fue popularizado por el psicólogo Daniel Goleman en el año de 1995, cuando apareció su libro Inteligencia Emocional. La inteligencia emocional se entiende como el proceso de sentir, entender, controlar y modificar, si fuese necesario, las emociones propias y ajenas. La inteligencia emocional busca la autorregulación de las emociones una vez comprendida y sabiendo lo que conlleva esta emoción, mantenerla el mayor tiempo posible si es positiva o disminuirla todo lo que sea posible en caso de que sea negativa. La autorregulación de las emociones es más difícil para unos y menos para otros, dependiendo también de la emoción que se desea regular. El control emocional se logra a través del aprendizaje, siempre y cuando lo que se aprenda no sea a reprimir las emociones, sino a producirlas. En la actualidad se cataloga como muy importante el control de las emociones en todos los planos de la vida, a través de ejercicios y de entrenamientos dirigidos. Poseer las competencias del manejo de las emociones es considerado en la actualidad al momento de la selección del personal, haciendo mayor énfasis en la búsqueda de estas competencias si el personal va a atender directamente a los clientes. Las emociones se clasifican en básicas o primarias y secundarias. Las emociones primarias, cólera, alegría, miedo y tristeza, son expresadas a través de gestos y movimientos faciales que, si son reguladas adecuadamente, desnudarán nuestra emoción ante los demás. Las emociones secundarias, amor, sorpresa, vergüenza y aversión, son menos expresadas, consideradas más cerebrales, por lo que su manejo será más a lo interno del individuo. El Banco Mundial ha elaborado un informe donde la inteligencia emocional se encuentra por encima de la inteligencia académica, lo que indica la importancia no solo de conocerse a sí mismo, sino de ser más hábil en la relación con los demás, donde es fundamental no solo la regulación personal, sino también de las emociones de los demás. Aquí se cumple la máxima: a más regulación, más inteligencia.
Dentro del manejo de las emociones se deben observar ciertas habilidades, entre las que están la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Dentro de la inteligencia intrapersonal está la capacidad de saber lo que está sucediendo en nuestro cuerpo o autoconciencia que da la base para el manejo de las emociones. Una vez comprendido la emoción, podremos regular la manifestación de esta o modificar el estado emocional. Dentro de la inteligencia interpersonal está el reconocimiento de las emociones de los otros a través de la empatía, lo que nos permitirá relacionarlos en forma sensible y adecuada con las demás personas y los hechos en todos los ámbitos de la vida. En la vida laboral, comercial y específicamente en la atención al cliente, la inteligencia emocional reporta mayor cantidad de interacciones positivas, ya que permitirá al prestador de servicio generar regulación emocional propia y de los clientes. Las personas emocionalmente inteligentes reportan las siguientes características. Actitud positiva frente al cliente. Puede reconocer sus emociones frente a las situaciones planteadas por el cliente y regular su expresión o cambiar la emoción por otra que le reporte mayor beneficio. Lograr expresar sus emociones sin que ello implique incomodidad para el cliente. Es capaz de integrar polaridades entre emociones personales y emociones iniciadas a partir de la interacción con el cliente. Toma decisiones adecuadas. Enfrenta las frustraciones en forma adecuada. Sabe dar y recibir. Posee una alta autoestima. Se mantiene motivado, ilusionado e interesado por su trabajo y por dar una buena atención al cliente. Para el manejo de las emociones, en forma general, se recomienda, al momento de sentirla, describirla con palabras. Si usted no sabe cómo está, entonces tampoco sabe cómo actuar. Una vez identificada, piense en el entorno. Imagínese las posibles formas de expresar la emoción. Identifique la que le reporta mayor beneficio. Póngala en práctica. Utilice la respiración consciente como un método para disminuir las emociones negativas y las repercusiones que éstas pudieran reportarnos físicamente, respirando en forma lenta cuando queremos aminorar emociones como la ira y respirando en forma rápida cuando deseamos salir de emociones como la vergüenza. La aplicación de las técnicas de la inteligencia emocional nos alcanza los siguientes beneficios frente al cliente. Empatía. A través de la empatía podemos comprender a nuestros clientes, conocer sus necesidades y satisfacer de manera adecuada. Armonizar, generar armonía y equilibrio entre las necesidades del cliente y los beneficios de nuestro producto o servicio. Aceptación. Desarrollamos la aceptación de críticas transformándolas en potenciales mejoras. Positivos. Tendemos a ser más positivos y realistas sobre el logro de los objetivos de atención. Discrepar. Permite la discrepancia con actitud adecuada frente a los clientes en momentos de crisis. Credibilidad. Podemos transmitir credibilidad y control sobre las cosas que hacemos. La comunicación es sin duda una de las herramientas más efectivas para generar una excelente interacción entre los grupos humanos. Sin embargo, queda muy claro que comunicarse no es solo hablar. Hay que poder y saber transmitir los mensajes en forma adecuada para que se pueda generar la comunicación. Mucho se ha escrito sobre la comunicación efectiva y esta solo se trata de hacerse entender a través de los signos seleccionados para ello, a través de un canal y teniendo un receptor que decodificará esos signos y podrá hacer algo con la información que recibe. Cuando hablamos de los componentes, algo que inicialmente nos parecía muy sencillo comienza a tornarse cada vez más complicado, pues la comunicación efectiva dependerá de muchos factores que a veces no tomamos en cuenta. Grafiquemos el proceso de la siguiente manera: emisor, mensaje, receptor, canal y retroalimentación. Hablemos del emisor. Es la persona que decide iniciar el proceso de la comunicación. Además, escoge el código y el momento en que lo va a realizar. En cuanto al código, estaremos hablando de una serie de símbolos que deben ser reconocidos por el receptor para su fácil decodificación y comprensión. El emisor, en caso de que sea comunicación verbal, debe regular la intensidad, la velocidad, la pronunciación y la estructuración de su mensaje para que éste lleve la información que desea hacer llegar. El emisor debe hacer todo lo posible por estructurar sus ideas y pensamientos y así hacerlas llegar. En cuanto a la comunicación, también es no verbal, es decir, todo aquello que se transmite en forma gestual y con movimientos. En un alto porcentaje, la comunicación no verbal es inconsciente al emisor, aunque se sigue transmitiendo. Incluso existen autores que consideran que, contrario a lo que se cree,
La comunicación gestual transmite un porcentaje superior a lo que transmiten las palabras. En cuanto al receptor, es quien recibe el mensaje, lo decodifica, lo comprende y decide qué hacer con él. En la atención al cliente, el prestador de servicios se ayuda con la escucha activa para poder comprender de forma clara y detallada lo que tiene que decir el cliente. El canal es el medio por el cual transita la comunicación, bien sea el aire, un teléfono o un papel, en la comunicación escrita. En la actualidad, gran cantidad de canales se han abierto a través de Internet, como lo son correos electrónicos y las redes sociales. El mensaje es el objeto de la comunicación. Son los datos e información que van desde el emisor al receptor. En la mayoría de los procesos comunicativos, el receptor y el emisor cambian de roles y el mensaje se convierte en retroalimentación o en un nuevo mensaje. Los fines de la comunicación pueden enmarcarse en las siguientes agrupaciones. Transmisora. Está relacionada con la idea de transmitir, propagar y difundir datos e información. Es la forma más simple de poder obtener información de los hechos que acontecen en nuestro alrededor. Es también la forma de transmitir la lectura y es de gran ayuda para gestionar los procesos educativos. En esta acción, el generador de información puede influir en el que recibe. Sensitiva. En esta función, el generador puede darle carga emotiva a su mensaje y el receptor podrá comprender el grado de emoción que significa y que quiere hacer llegar. Esto genera una comunicación emocional de suma importancia en las relaciones interpersonales. Moderadora. Está relacionada con la regulación social y personal, con la modificación de las conductas en la relación a los mensajes que genera la sociedad para regularlos. Otros fines de la comunicación, más detallados y relacionados con equipos o grupos de trabajo dentro de las organizaciones, se enmarcan en el campo de las comunicaciones organizacionales. Las empresas y organizaciones poseen estructuras jerárquicas que estructuran las líneas de mando a las cuales deben adecuarse la masa laboral. Esta organización es función inherente a la comunicación. Las comunicaciones afectivas. Gran parte de la fuerza laboral utiliza los sitios de trabajo para expresar gran parte de sus experiencias materiales y afectivas. Quizá el gran número de horas a los que son expuestos a interactuar con su entorno laboral sirve de accionador para que encuentren en este entorno el lugar ideal para ejecutar comunicaciones afectivas. Las comunicaciones colaborativas. El entorno laboral son el lugar, por naturaleza, que ponen a prueba la comunicación para la solución de dificultades y la toma de decisiones. Las comunicaciones incentivadoras. La exigencia de metas, la obligatoriedad en el seguimiento de normas, el feedback sobre el logro y el reforzamiento de las conductas consideradas positivas ponen en acción las comunicaciones incentivadoras. El proceso de la comunicación tiene unas barreras que se deben evitar para el logro de efectividad en el proceso. Algunas de estas barreras en el proceso de atención al cliente pueden ser la emotividad tanto en el receptor como en el emisor. El enojo, la tristeza o la frustración pueden convertirse en una barrera que impida expresar de forma adecuada cada una de nuestras ideas. Los regionalismos o niveles educativos pueden convertirse en barreras cuando las acepciones de las palabras, las jergas o modismos utilizados en el proceso comunicativo no sean comprensibles por alguna de los intervinientes. En la atención al cliente muchas veces se utilizan tecnicismos que impiden la comunicación. Los ruidos asociados al canal también pueden generar una barrera, por ejemplo, una comunicación telefónica que se oiga muy baja. El entorno en general puede convertirse en una barrera comunicacional. Quizás el sitio inapropiado o personas que interrumpen pueden ser ejemplo de este tipo de barrera. Ya antes hemos nombrado algunas, pero recapitularemos sobre los tipos de comunicación. Entre ellos está la comunicación verbal o realizada a través del habla, la comunicación no verbal o gestual, realizada a través de los movimientos de la cara o el cuerpo, la comunicación escrita o gráfica. Los tres tipos podemos emplearla para comunicarnos con nuestros clientes y para darles una atención adecuada, haciendo este proceso de vital importancia para las organizaciones. El porcentaje de uso en el proceso comunicativo es el siguiente: tono de voz 38%, palabras 7% y lenguaje corporal 55%.
En nuestras interacciones diarias con los clientes mantenemos comunicaciones con distintos fines: solicitar, comentar, pedir u ofrecer. Y estas interacciones pueden manejarse bajo circunstancias que no involucran ningún tipo de emociones, pues sencillamente corresponden a conversaciones cotidianas. Sin embargo, todo prestador de servicio vive situaciones con los clientes que se salen de la cotidianidad, cuando se trata de rebatir objeciones, resolver problemas o simplemente suministrar retroalimentación. En estas circunstancias, algo dicho con toda sinceridad o inocencia a un cliente, algo que al empleado le suene razonable y racional, al cliente le puede causar algún tipo de emocionalidad. No ha sido la intención de la palabra provocarle el enfado, pero este ha sido el efecto. A medida que el prestador de servicio aprenda a descifrar algunas de las palabras y frases comunes que provocan estas respuestas indeseables, llegará a tener respuestas más efectivas por parte de sus clientes. Las emociones experimentadas por los clientes siempre han sido las mismas y no han cambiado con el tiempo, pero probablemente sí ha cambiado la forma de manifestarlas y expresarlas. En la actualidad, los clientes hacen valer sus derechos y lo manifiestan abiertamente. Sobre las consideraciones anteriores, los prestadores de servicio deben comprender que en la atención al cliente las interacciones dependen de una buena comunicación, las cuales generan resultados positivos en la satisfacción de las necesidades de los clientes. Sin embargo, siempre debemos estar atentos porque en muchas ocasiones existe diferencia entre lo que se piensa decir, lo que se dice, lo que se oye, lo que se interpreta. Parecieran mundos aislados. En principio, el empleado que atiende al cliente piensa y sabe lo que debe decir. Sin embargo, en el momento de la comunicación dice otra. Por su parte, el cliente oye e internamente interpreta otra cosa. De este modo, encontramos que no siempre las personas en general hablan, explican, escuchan o interpretan correctamente. En las interacciones con los clientes, los que dan atención a los clientes deben desterrar actitudes de prepotencia o expresiones de suficiencia ante una persona que no se expresa correctamente o que no entiende sus explicaciones. Cada persona es diferente física, intelectual y caracterológicamente, y por lo tanto debemos actuar en forma distinta en base al cliente que tenemos al frente, al teléfono o al otro lado del correo. Hemos de adaptarnos a nuestro interlocutor, a nuestro cliente y a su forma comunicativa lo más posible. La base de la comunicación efectiva en la interacción de atención al cliente se encuentra en comprender las necesidades del cliente, satisfacer las necesidades de los clientes. La acción comunicativa, como todo proceso, posee unas fases que deben ser seguidas para garantizar su efectividad, sobre todo ante la interacción con el cliente, donde se debe dar atención de calidad. Estas fases se describen a continuación. Apertura, disposición a aceptar las diferencias y a buscar opciones frente a los planteamientos de la otra persona. Escuchar activamente, mantenerse atento al manejo, oír más interpretar. Colocarse en el lugar de otro, situarse en el punto de vista o perspectiva del otro. Empatía. Asertividad, expresión positiva, directa y confiable de las propias ideas, sentimientos y límites. Retroalimentación. Comunica el impacto de la conducta del otro sobre la persona, cómo nos afecta una determinada conducta del otro. Debemos procurar pasar por cada una de las fases para garantizar que la comunicación tenga los resultados esperados. Cuando damos atención a un cliente, en el proceso interactivo siempre intervienen los factores, el que atiende, el cliente y la circunstancia. En cuanto al que atiende o presta el servicio durante el proceso comunicativo, no puede permitirse fallar. Además, y aunque solo pueda dominar una de las tres áreas, debe estar preparado para dar atención con calidad en sus acciones y solventar las necesidades de cualquier cliente, bajo la circunstancia o contexto que éste plantee, tensión, frustración, ira u otros. El que atiende al cliente debe observar las formas comunicativas de éste y entablar conversaciones en los mismos términos que el cliente permita. En ningún caso utilizar tecnicismos o expresiones que el cliente no entienda, pues perderá un tiempo preciso explicándole o en definitiva perderá el tiempo siguiendo una conversación que el cliente no entenderá. Cuando no se pueda entender lo que dice el cliente debido a su entonación, canto, jerga, regionalismo y otras circunstancias, se recomienda tomar nota de esta situación e indagar su significado, pues allí puede estar la clave del comprender las necesidades del cliente.
La programación neurolingüística, PNL, como estudio de la psicología, nos proporciona algunas claves para mejorar los procesos comunicativos con nuestros clientes. Inicialmente debemos saber que según el PNL, los seres humanos poseen formas diferentes de obtener información de su entorno, dividiéndolas en auditivos o personas que colocan los estímulos auditivos por encima de otros. Su patrón de acceso verbal es a través de las palabras que detallen o expresen sonoridad. Visuales, o personas que colocan los estímulos visuales por encima de otros. Su patrón de acceso verbal es a través de las palabras que expresen lugares, sitios, situaciones, colores, cantidades, entre ellas. Kinestésicos, o personas que colocan estímulos de movimiento por encima de otros. Su patrón de acceso verbal es a través de las palabras que expresen acción, ejercicio, gesto o movimiento, entre otros. Así que, detectando cuál es el patrón verbal de acceso al cliente, se podrán utilizar algunas palabras o frases que nos hagan más entendibles y hagan que el cliente se sienta cómodo con nuestra explicación. Para detectar su patrón verbal, tendremos que poner atención a las frases que los clientes expresen. Frases de identificación para un auditivo. Eso no me suena bien. Sí, te escucho. Te sigo claramente. Me vuelves a hablar. ¿Qué me quieres decir? Frases de identificación para un visual. ¿Ves lo que te quiero decir? Para mí está muy claro. Así es como yo lo veo. Entonces estamos claros en este punto. Frases de identificación para un kinestésico. Eso me parece un poco fuerte y se mueve. ¿Se puede cambiar? No llena mis expectativas. No se parece a mí. Una vez detectada la forma en que el cliente accede a la información, podremos utilizar las siguientes palabras para hacernos más explícitos frente a él. Visual. Palabras: focalizar, ver, visualizar, cuadro, imagen, perspectiva, luz, claro, brillante, luminoso, color, colorido, pintura, pintoresco, oscuro, mostrar, ojeada, mirada, punto de vista, nublado, forma, pintado, mirar. Para un auditivo: escuchar, oír, oído, decir, contar, relatar, grito, hablar, conversación, armonía, ruido, discusión, llamar, sonar, tono, agudo, grave, melodía, música, alboroto, chillido, crujir, rítmico. Kinestésico: sentir, sensación, sentimiento, firme, pasado, mover, movimiento, duro, toque, concreto, precisión, aprestado, herida, sensible, irritado, torpe, pinchazo, dolor, placer, dulce, amargo, liviano, oloroso. A modo de colofón, debemos tener una comunicación efectiva con nuestros clientes, ya que es la única forma de hacer conocer las características y beneficios de nuestros productos y servicios y las variables positivas que pueden encontrar en nuestra organización y no en otras. La comunicación es la que nos permite posicionarnos en la mente de los clientes. Es la comunicación efectiva la que nos proporcionará el éxito a una estrategia de servicio y las condiciones adecuadas para la atención al cliente. Al final de cuentas, es la que nos permitirá ampliar la cartera y fidelizar.